Algunas veces, hermano, durante el año, dejo por un momento el libro del Evangelio de Juan y me meto a darle una que otra enseñanza porque la iglesia necesita gaps. No sé cómo se dice en español porque yo lo aprendí en inglés. Cuando teníamos el colegio, agarraban a los estudiantes, se les examinaba y si no estaban en el nivel se les daba gaps, países de gaps para que ellos ponerlos a nivel. Entonces usted necesita algunos temas que siempre ando buscando en qué momento se lo enseño. Y hoy es un buen momento para que yo le enseñe sobre un tema que le he titulado Dios es amor. Porque es un tema, hermano, tan hermoso, pero tan distorsionado como hoy se trata el tema de que Dios es amor. De tal manera que nosotros a toda la gente, este mundo evangélico a toda la gente le dice, Dios lo ama, Dios tiene un propósito para usted, Dios lo ama, Dios lo está buscando. ¿Es cierto eso? Eso es lo que la Biblia dice, ¿realmente dice la Biblia eso? Realmente, y alguien podría decir, pero hermano, realmente Juan capítulo 3, versículo 6 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero ese texto está sacado de todo su contexto inmediato al mencionar solo ese texto, porque inmediatamente después dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, ¿en qué quedamos? O ama a un mundo y no le exige nada, o ama a un mundo que él escogió, y por eso los que los que los rechazan, a ellos no los ha amado de esa manera. Ahora, yo entiendo que algunas de las cosas que se dicen están confundiendo la doctrina y la grandeza del amor de Dios, y eso es lo que yo quiero explicarle a usted. Así que debemos de comenzar con algunas preguntas que en base a esa proposición, Dios es amor, y fue lo que leímos, para que usted pueda entender y pueda hacerlo pensar sobre ello. Y la primera pregunta que he escrito es, algunos preguntan en base a eso, ¿cómo no me va a perdonar mi Señor si Dios es amor? Y en su razonamiento están correctos, porque si usted le dice a alguien que Dios lo ama y después le dice que Dios lo quiere perdonar, si no se va a ir al infierno, usted va a decir, pero bueno, ¿cómo está eso? ¿Me ama o no me ama? Porque si me ama, ¿por qué me va a enviar al infierno? O otra pregunta, si Dios es amor, y correcta la pregunta, está correctamente planteada por aquellos que lo hacen porque la iglesia evangélica ha presentado un amor de Dios que no es escritural, y la gente dice, pero si Dios es amor, ¿por qué entonces hay un infierno? ¿Por qué debo ser condenado? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay violencia? Como que si todo se tratara del amor de Dios y ni siquiera Dios Jesús no mandó a sus discípulos a predicarles que Él era amor. Él mandó a sus discípulos a que predicaran el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Somos nosotros los que estamos predicando algo que la Biblia no nos manda a predicar. Claro, entonces usted está diciendo, hermano, que la Biblia no nos manda a predicar el amor de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la Biblia nos manda a predicar primero al hombre que es pecador para que se arrepienta, y luego nos manda a predicar correctamente lo que es el amor de Dios. No irresponsablemente a cualquiera que encuentro, Dios lo ama, Dios lo ama. Fíjense que nosotros así evangelizábamos. Yo me recuerdo cuando salíamos a evangelizar en una iglesia hace muchos años, yo tendría como 17 años. Imagínense, han pasado ya varias primaveras, varios otoños, varios veranos. Y yo me recuerdo, han pasado 35 años de eso. Yo me recuerdo que salíamos a evangelizar y una vez una hermana que andaba evangelizando con otra hermana, la hermana le dijo a unos jóvenes, ella también era joven, tenía sus 22 años, 23 años, solo que era casada, y le dijo a unos jóvenes, Dios los ama. Y usted le preguntó a él, yo también los amo. Entonces, ¿por qué no sale conmigo? Le dijo. Es decir, ellos estaban bromeando. El punto es que la manera de decir las cosas no es la manera en que la Biblia nos manda a decirlas. Porque para que usted le diga a una persona que Dios le ama, usted primero tiene que saber de qué manera ama a Dios y cuál es el amor de Dios y qué estaba diciendo Dios en Juan capítulo 3, y no solo en Juan, sino que en toda la Biblia cuando habla del amor. Entonces,
Uno empieza a entender todo esto, hermano. Dios es amor, dice uno, porque Juan capítulo 4, donde lo hemos leído, dice exactamente Dios es amor. Ahora, se lo vuelvo a leer para que vea cómo está sacado de contexto esto. Mira, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces nosotros decimos Dios es amor, porque aquí dice Dios es amor, pero se saca de contexto de lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Amados, amémonos unos a otros. Primero Juan le está hablando a los nacidos de nuevo, a los escogidos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces no puede amar, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, o sea que no se manifestó en todos, se manifestó en algunos. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Quién? Los que Él escogió. En esto consiste el amor, y lo define, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora, jamás la Biblia dice, ahí, en otro pasaje se lo dice, ahí jamás la Biblia dice, amen a sus enemigos, sino que aquí está hablando del amor de Dios, como Dios ama a su iglesia y cómo debe amarse la iglesia unos con otros. En otro pasaje la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos, pero en ese pasaje, por eso usted debe entender la doctrina del amor de Dios y jamás volver a permitirse usted sacar una oración como esta, porque Dios es amor. Ni siquiera ponen, cuando lo dicen porque Dios es amor, solo ponen Dios es amor. Y ese porqué, en una gramática sencilla de 6º grado, ese porqué es una conexión a todo lo que ha dicho. ¿Sabe qué? No vamos a tener servicio las próximas semanas, ni escuela dominical, ni vamos a estarnos reuniendo en discipulado, ni vamos a estar leyendo la Biblia, ni vamos a estar comunicándonos por texto, porque, aquí viene la explicación, porque están matando a todos los cristianos. Y vamos a escondernos por un tiempo. Bueno, sí, pues tiene razón. Entonces, en base a eso, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios. ¿A quién está hablando de este amor? A los nacidos de nuevo. Y conoce a Dios. O sea que lo que está diciendo la Biblia es que uno que ha nacido de nuevo conoce a Dios y por eso tiene el amor de Dios y por eso Dios lo ha amado y por eso puede amarse los unos a los otros. Pero no está hablando de amar al diablo, de amar a Hitler. Hay otra manera de amar, otra forma de que Dios ama a esa gente y que la Biblia lo explica. Hermano, yo sé que para muchos esto va a ser un poco difícil porque tiene metido. Yo he estado en reuniones, hermano, aquí entre ustedes y algunos se recordarán que de repente yo les digo alguna cosa y me contestan, pero es que la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Sí, claro, sí, dice la Biblia. Un hermano le dije, pero usted lo está sacando del contexto original de lo que la Biblia está diciendo. Por eso ustedes deben de temblar antes de seguir mencionando los versículos como que fueran cartas, barajas, una cuina, una jota, un 3. No, la Biblia no es así. La Biblia tiene una autoridad que usted y yo tenemos que respetar. Entonces el mundo religioso ha confundido, hermano, al mundo incrédulo de lo que es el amor. Hoy hay unas modas, hermano, unas modas evangélicas que realmente dan preocupación. Y hoy vamos a concentrarnos en eso. Mire, yo quiero hablarle de último voy a regresar al amor, este amor de los nacidos de nuevo. Porque el que dice que ama a su hermano y no ama a Dios, no ama a su hermano que no ve, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano que ve, no ha nacido de Dios. Ese es un amor que solo lo tienen los que han nacido de Dios. Pero antes de eso quiero hablarle para que usted entienda a lo que nosotros le decimos Dios lo ama, que hablemos del amor de la benevolencia y del amor de la beneficencia de Dios. No estoy hablando de nadie más, estoy hablando de Dios. En la Biblia nos enseña una doctrina del amor de la benevolencia de Dios y del amor de la beneficencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia, o muchos religiosos dicen, ese está enfermo porque está en pecado?
¿Se ha dado cuenta de eso? Y claro, claramente la enfermedad viene por pecado. O sea, el hombre antes no se enfermaba. Pero si aquel está enfermo por pecado, ¿cuántos pecan aquí? Levanten la mano. Entonces todos debemos estar enfermos. Lo que pasa es que nos gusta sentirnos grandes. Cuando hay uno que es según yo, está más pecador que yo, me siento santo. Y busca uno más pecador que él y entonces se siente un poco mejor. Y aquel así, hermano, hasta que encontramos a un Job todo allá, llagado, pobre, hasta la esposa le dice, muérete y maldice a tu Dios. Y los amigos, tú eres el culpable. Y todos se sentían grandes a la par de Job. Y era el único hombre que agradaba a Dios en su tiempo. O de esa región, porque también estaba Abraham. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que toda alma que pecare esa morirá. Así que en ese mismo pasaje donde dice que Dios es amor, también dice que Dios es justo. Y nadie habla del Dios justo, solo hablan que Dios es amor y no hablan que Dios es justo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios puede dejar de ser justo? Para nada, ¿verdad? Dios es justo. ¿Y cómo podía Dios dejar de ser justo? Que tenga al culpable como inocente y que tenga al inocente como culpable. Ahora, aquí hay una verdad que hay que mencionar. No hay ningún inocente, ningún hombre, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted reconoce que la Biblia tiene autoridad y es veraz al decir que todos los hombres hemos pecado. ¿Lo reconoce? ¿No? Algunos me quedan asustados que no. Sí, que reconoce que todos hemos pecado en todas las generaciones. Entonces, si Dios es justo, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Enviarnos a un hotel de 5 estrellas llamado infierno. ¿No le parece? Enviarnos a un hotel de 5 estrellas llamado infierno. Entonces, ¿cómo funciona el amor de Dios aquí? Si lo vemos desde ese punto de vista, somos pecadores, hemos pecado. Entonces Dios es justo. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Funciona a través de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Entonces hay razonamientos fuera de la Biblia que dice, pero si Dios pagó por nuestros pecados, entonces ya todos los pecados están perdonados. Si fuera así, no habría necesidad de hacer nada. Hay una demanda, rendirse a los pies de Cristo. Y la iglesia tiene una demanda, vayan y prediquen, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice, vayan y díganle a la gente, Dios los ama. Porque antes de que entiendan el amor de Dios, para entender el amor de Dios, necesitan nacer de nuevo. Porque si no entienden el amor de Dios, lo van a confundir con un amor romántico, con un amor sensual, como se ha confundido hoy. Es lo que yo no siento, hermano, que esa iglesia lo ame a uno. De tal manera amó Dios al mundo, que los abrazó. Y los dio besitos y les dijo, hijos, los he perdonado. ¿Podía Dios hacer eso? ¿Perdonarnos solo así? Eso sí me sorprende. No puedo, Dios no. ¿Qué sucede si Dios hace eso sin Cristo? Se convierte en un injusto porque tiene al culpable por inocente. Pero Dios es Dios, me dijo un psicólogo. Hermano, Dios es Dios y Dios puede hacer eso. Tu razonamiento es humano, es vago y sin fundamento porque no entiende la naturaleza de Dios. Muy psicólogo podrá hacer, nos tenemos confianza, muy psicólogo podrá hacer, pero tu razonamiento es vago. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si Dios hiciera algo así, pecaría, porque Dios es justo, es un juez justo, dice el salmista. Así que usted empieza a comprender y a decir nuestro delito es serio. Por lo tanto, debemos de explicar el amor de la benevolencia y de la beneficencia de Dios para que usted entienda a lo que la gente dice que confunde, y también muchos de ustedes que confunden con el amor de Dios. Tengo creo que como 3 meses de querer hablar de ese tema, y hasta ahora se va a dar el punto. Entonces mire, para entender el amor de la benevolencia, no voy a ser tan técnico, necesitamos entender, por ejemplo, que la palabra hebrea Gesed, desde ahí se traduce este amor, que también se traduce misericordia, que es una demostración de la buena voluntad de Dios. O sea, Dios es bueno. ¿Usted sabe que Dios es bueno? Dios es bueno, Dios es afable, hermano. Y entonces lo que nosotros estamos viendo constantemente es una demostración.
Usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 27, usted lee que hay un Pablo que, que está preso y que va a Roma. Y cuando llega a Roma lo dejan con un centurión. Y el centurión, y dice Pablo, y el centurión tuvo benevolencia conmigo. O sea, el centurión ni lo conocía. Simplemente el centurión le dio un amor de benevolencia y lo dejó que pudieran tener visitas a su casa donde estuvo 2 años. Pero Pablo estaba preso. Claro, eso viene de parte de Dios, pero lo que la Biblia nos está explicando es que aún el ser humano entiende esa benevolencia. Digamos, hace poco un hombre que había matado a un hijo, a un joven, los padres cristianos llegaron a la corte y después de la sentencia de cadena perpetua para ese hombre, se acercaron al hijo, al condenado y le dijeron: te perdonamos por haber matado a nuestros hijos, a nuestro hijo. Y oramos por ti para que el Señor te salve. Y él llorando y lo abrazaron. Pero eso lo salvó de su condena. No, ese es el amor de la benevolencia. Entonces la gente se estaba de burlar, incluso los creyentes estaban de burlar y va de pisotear el amor de Dios, porque como miran a un Dios que pareciera que no actúa. Y le voy a explicar por qué Dios no actúa en el tiempo del hombre. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que no le pase nada. Pero hermano, eso lo dice un montón de gente. No, sí, lo dice un montón de gente, pero yo se lo voy a decir como la Biblia lo dice. Porque Dios al que toma por hijo, lo corrige. Así que si a usted le pasan cosas donde Dios lo está corrigiendo, es porque le ama. Si no le pasa nada, tiene un hotel de 5 estrellas que lo está esperando. ¿Te gustaría llegar? Y es más, van a enviar a los mozos de ese hotel cuando usted muera que lo vayan a traer y se lo lleven. Y lo van a recibir, con este frío lo van a recibir bien calientito en ese lugar. Nosotros estamos pecando, hermano, cuando le decimos a la gente: hijo, hija, Dios te ama. ¿Será? ¿Con qué autoridad usted le dice eso a la gente? Por eso es importante entender lo que estamos diciendo. Mire, ahí está Israel. Y esto que le voy a decir es realmente tremendo, hermano. Pero ahí está Israel, las 10 tribus de Israel. Algunas veces nosotros leemos las historias y usted, gracias a Dios, ha escuchado y se ha puesto a leer la Biblia. Pero ahí está Israel y ahí está el profeta Isaías. Israel desobedece y desobedece y desobedece. Mire, Israel lo liberan de Egipto. El poder, las 10 plagas, de último el mar se abre y todo lo que usted sabe, el poder de Dios, cae maná del cielo, la roca que brota agua, y ahí es el poder de Dios con ellos siempre. Y ellos se rebelan y se rebelan y se rebelan y se rebelan, y Dios guarda pacientemente y se rebelan. Y en el desierto vuelven a murmurar y murmuran 10 veces y mueren en el desierto, y Dios levanta otra generación, y esa generación son malos también y entran y conquistan Canaán, pero son malos y no les obedecen a Dios y no les enseñan a sus hijos, y se levanta otra generación que adora a los dioses cananeos, y Dios tiene paciencia y sigue protegiéndolos. De vez en cuando les envía jueces para que los libere y los está salvando, y luego llega el tiempo de la monarquía y aparece el último juez bueno, Samuel, y Samuel hace la transición hacia Saúl, y con Saúl, aunque era malo, Dios lo sigue salvando a los filisteos, y luego aparece el rey David. Pero Israel sigue siendo malo hasta el rey. Y luego aparece Saúl, que al principio Salomón al principio comienza bien y termina mal, y el pueblo sigue pecando de tal manera que Salomón desvía a Israel, y luego viene se dividen los reinos, 10 tribus de Israel después de Salomón, y 3 tribus con Judá, Benjamín y Simeón y Leví. Pero cuando llegamos a Isaías 59. Dios clama a través de Isaías. Dios va a destruir a Israel, a esas 10 tribus, y las va a desaparecer y nunca más regresarán a ser un reino. Y cuando uno llega a Isaías, hermano, y se lo voy a leer, es
Es realmente triste lo que uno lee en Isaías, porque es la oración de Dios hacia un pueblo que Él, oiga esto, que Él ha salvado muchas veces. Eso no quiere decir que ha amado con este amor que le estoy hablando, pero que sí lo ha amado en el amor de la benevolencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Que eso es lo que usted tiene que entender. Este amor de la benevolencia y este amor de la beneficencia no es un amor que salva, es un amor que tiene paciencia. Entonces, cuando mire la oración de Dios. ¿Acaso no podía Dios salvar a Israel? Entonces, dice Dios, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios hablan mentira, y vuestra lengua murmura maldad, y no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedad, conciben malicia y dan luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que no come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Y empieza a decirles varias cosas, pero en el 60, Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a su luz, y los reyes al resplandor de su amanecer. Cuando uno lee Isaías 59 y luego pasa a Isaías 60, dice: ¿aquí qué está pasando? En uno está el amor de la benevolencia, y en otro está el amor de Dios, que un día enviaría a su Hijo, porque aquí está hablando de Jesús. Entonces resplandecerá tu luz, y tinieblas cubrirán la tierra como cubrió las tinieblas en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Me está entendiendo? No muchito, ¿verdad? Amén, hermano. Algunas veces nosotros, hermano, cuando no entendemos lo que la Biblia está diciendo, obviamente leemos sin entendimiento, ¿eh? Pero es importante que nosotros podamos, hermano, comprender que el amor de la benevolencia es un amor por lo cual la ira de Dios no viene sobre nosotros. Mire, ¿a usted alguna vez le han preguntado si usted es salvo? ¿Usted qué dice cuando le preguntan si es salvo? Que sí, ¿verdad? La próxima vez que le pregunten si es salvo, pregunte: ¿salvo de qué? Solo para evangelizar al próximo, al que le está preguntando. ¿Salvo de qué ha sido usted? ¿De la ira de Dios? ¿Está de acuerdo conmigo? Salvo de la ira de Dios. Pero ¿y el que no es salvo, qué va a pasar con él? Al que Dios no salve, ¿qué va a pasar con él? La ira de Dios va a venir sobre él. Entonces, ahí es donde entra un colapso o una confusión entre el amor de Dios. Isaías 59 le está hablando a las 10 tribus de Israel. Isaías 60 le está hablando a la tribu de Judá. Y nosotros podemos seguir hablando de esto. Pero lo que nosotros vemos, ¿por qué Dios no destruye, por ejemplo, a iglesias evangélicas dirigidas por homosexuales? O iglesias evangélicas dirigidas por falsos profetas, por falsos maestros, a hombres que se levantan y enseñan una doctrina que no es. Es por la benevolencia de Dios. No es porque Dios los ame con el amor que Juan expresa, que es el amor por el cual envió a su Hijo. ¿Le está quedando claro? Usted no tiene autoridad para decirle a una persona: Dios te ama. Usted le tiene que decir a una persona lo que la Biblia manda a decirle, que es: arrepentíos y convertíos. Porque usted no sabe si Dios ama a esa persona. Usted no le puede decir tampoco que Dios no la ama. Usted lo que tiene que decir es lo que la Biblia dice. Y si el Espíritu Santo hace esa obra, entonces el amor de Dios va a ser derramado sobre esa persona. Entonces, en la iglesia, en la escuela dominical, en el discipulado 1 a 1, se le dirá que Dios, de tal manera Dios lo amado, que dio a su Hijo unigénito para que Él creyera en Él. Porque nosotros no sabemos, tampoco somos nosotros los que tienen que decir a quién ama a Dios, a quién no ama a Dios.
Pero ese amor que se predica, no, a mí Dios me ama, a mí Dios me ama. Yo voy a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia, pero Dios me ama. ¿Qué están hablando? Pareciera de que hoy todos escriben una Biblia. Hoy, hermano, la única autoridad que el mundo debería tener, la autoridad suprema a la que los gobiernos deberían de temblar y la gente, los padres deberían de arrodillarse ante esa autoridad de la Biblia. Pero ¿quién padre o qué madre pregunta, cómo debo enseñarle a mi hijo? ¿Cómo debo corregir? ¿Cómo debo guiar a sus hijos? ¿Le queda claro entonces de qué amor, con qué se está confundiendo el amor? No es que Dios nos ama porque mira, a mí no me pasa nada. Es el amor de la benevolencia. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Ese amor de la misericordia es el amor de la benevolencia. Dios es bueno y tarda su venida, porque está esperando que muchos se arrepientan. Pero también es el amor de la beneficencia y solo la palabra lo dice. Está Pedro predicando, hermano. Y Pedro, y lo voy a leer, en las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien. El amor, ese es el amor de la beneficencia, haciendo el bien y dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría, haciendo llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Pero Pablo dice esto, ese es el contexto. Mire, Pablo va con Bernabé y está en Grecia predicando. Y hay un hombre que no puede caminar y Pablo lo mira y mira que tiene fe y le dice que se levante. Y cuando él sana, aquel pueblo pagano romano, que es una provincia de Grecia, pero es pagano romano, cree que Bernabé es Júpiter y que Pablo es Mercurio, el mensajero. Y entonces le traen unos toros para matarlos y sacrificarlos y otros adornos. Entonces Pablo y Bernabé sacan sus vestiduras y les dicen, nosotros somos hombres como ustedes. Y es donde les dice esto. En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Ese es el amor de la beneficencia, que a pesar de que se peca y se peca y se peca y se peca, Dios sigue dando vida, Dios sigue proveyendo para comer, incluso hasta sigue permitiendo que la gente siga ganando dinero. Eso la gente lo toma como Dios me ama mucho. ¿Será eso? Aparte de que, mire, acumular riquezas más de las que se tiene, sin usarlas para que el nombre de Dios sea glorificado, es un pecado. Hermano, fíjese, estoy necesitado de pagar mi renta, ¿me puede prestar $1,000? Sí, hermano, solo que le cobro 100, me devuelve 1,100. Pecado. No hay amor en esos corazones, no hay el amor de la redención de Dios en esos corazones. No saben lo que es amarse los unos a los otros. Este es el amor de la beneficencia divina, donde vemos cómo Dios provee, hermano. Dios da su lluvia sobre los buenos y sobre los malos, hace brotar el fruto de la tierra, nos da vida constantemente. ¿Nunca usted se ha preguntado, pero por qué hombres malos, violadores, asesinos, viven tanto tiempo? ¿Y por qué hombres justos viven tan poco tiempo? Bueno, yo creo que la Biblia nos responde, el mundo no era digno de esos hombres. Spurgeon murió a los 55 años con un mensaje hermoso y que hoy todos leemos y nos bendice y todo. Y Spurgeon nunca falta en los púlpitos. Alguien hizo una reflexión sobre Pablo y Nerón. Y la reflexión es cómo Dios puso en su tiempo todo en su lugar. Y hoy la gente le pone a sus hijos Pablo. Y hay grandes Pablos, escritores, Pablo Neruda, Pablo Picapiedra. Pero Nerón se le pone a los perros. Nerón.
Nerón, aquel terrible, terrible emperador romano, que fue el que inició llevando a los cristianos a los circos romanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué Dios le da poder a esa gente? ¿Por qué Dios no le quita la vida en ese caso? ¿Por qué Dios no le quita la vida a esa gente? Por el amor de su beneficencia. Porque Dios hace llover sobre malos y buenos. Porque el amor de Dios, el amor de la benevolencia y el amor de la beneficencia testifica de que Dios es un Dios bueno. Y lo que está diciendo Dios es que a pesar de que ustedes sean malos, yo soy bueno. Ahora la pregunta que hay que hacer, la pregunta correcta es, pero es que si ellos son malos, ¿por qué no los destruye? Porque el que está diciendo, si ellos son malos, también es malo. ¿Me explico? Si yo le dijera, ellos son malos, ¿por qué no los mata, Señor? Lo mismo el Espíritu Santo me dice a mí, pero tú eres tan malo como ellos. Y también a usted. Porque aunque usted tenga cara de bueno, su corazón es malo. ¿O no? Ah, pero hermano, yo jamás hice lo que hizo Nerón. ¿Por qué no le dieron el poder de Nerón? Es que esa es la realidad, porque a usted no le dieron el poder de Nerón. Por eso cuando dicen, no, pero es que David era conforme al corazón de Dios. Voy a ver si es cierto que David era conforme al corazón de Dios. Tenía una esposa. Agarró, ¿o acaso David no estaba pecando porque tenía 2 esposas? No le bastó agarrar una tercera. No le bastó agarrar una cuarta. No le bastó y tenía incluso con concubinas. Y no bastándole que podía dar la que quisiera. Y que tuvo un montón. Se enamoró de una, bueno, no se enamoró, le gustó una que se estaba bañando. Y la mandó a traer. Y ella también, que se obligada a irse. Y se embarazó. Entonces mandó a llamar a su esposo y como su esposo, Urías no quería estar con ella íntimamente porque el ejército estaba peleando, él no quiso. Entonces lo emborrachó y tampoco lo logró. Entonces lo mandó al frente de la batalla con una nota donde iba su sentencia de muerte. Ponlo al frente de la batalla donde están los hombres más valientes y cuando estén al frente, diles a ellos que se retiren. Y lo mataron, mandó a matar. Y nosotros nos llenamos la boca de decir que David era como el corazón de Dios, pero es que así dice la Biblia. Y todos me dicen, lo primero que me dicen cuando yo digo algo así, me dicen, pero es que así dice la Biblia, sí, así dice la Biblia, pero lo está sacando de contexto. Hay que entender a qué se está refiriendo cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. El amor de la beneficencia, hermano, es que Dios nos da aunque nosotros seamos malos. No nos deja de dar, porque lo que Dios es, Dios testifica de su amor, del amor de la benevolencia, del amor de la beneficencia, pero también ha testificado. ¿Entonces le quedó claro eso? Ojo, cuidado. Lo que usted mira en otros y en usted mismo, algunas veces no es el amor que lo llevará al cielo, sino el amor de la benevolencia de Dios, porque Dios es bueno. El amor de la beneficencia de Dios. Pero entonces, dicho esto, ¿le queda un poco claro o no le queda claro? Mire, en el amor de la beneficencia, en el amor de la complacencia de Dios, ese es el amor de la complacencia de Dios, es que Él se complace en aquellos que ha tomado como hijos. Mire, Jesús dijo, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no es por el Padre. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Usted no puede llegar a Cristo si Dios no lo escogió, si el Padre no lo escogió antes de la fundación del mundo. Y usted no puede llegar al Padre si no es a través del camino de la cruz. Entonces estamos encerrados. ¿Quién trae a los escogidos a la cruz? El Padre a través del Espíritu Santo. Y usted llega a la cruz y se rinde ante Él. Pero es que no es un rendirse un domingo en la mañana. O canta, yo me rindo a Él, yo me entrego. Entonces cuando la gente habla del amor de Dios, generalmente está hablando, quiere dar a entender este amor de la complacencia de Dios. Por eso Dios dijo, cuando Jesús salió de las aguas, dijo, he ahí mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Ese es el amor de la complacencia, a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted tiene potestad de decirle a alguien que es hijo de Dios? ¿Tiene autoridad, hermano? No.
entonces deje de hacerlo. Bueno, cuando se trata de los hijos de uno se la lleva de que tiene autoridad, ¿verdad? Yo sé que eres un hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? ¿Mm? Mire, le leo un salmo. ¿Sí? Mire lo que dice este salmo. Y luego me voy a quedar solo en un libro, en el libro que le leí. Pero este salmo es hermoso, hermano. No sé ni cuánto tiempo llevo, pero aquí estoy yo a 36 minutos. Ahí vamos, ¿verdad? Mire pues lo que dice el Salmo 103. Yo se lo leo, no lo vaya a buscar. 17. Dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Entonces, ¿para quién la misericordia del Señor? Para los que le temen. ¿Sabe que veo en su cara un signo de interrogación? ¿Y quiénes son los que le temen? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sigo viendo el signo de interrogación en su cara. ¿A qué se refiere? Timoteo, tú que fuiste enseñado por tu abuela en esto, que te dio sabiduría, la enseñanza que te dio sabiduría para alcanzar salvación. Corintios dice, 2 Corintios dice que Él es sabiduría, que Cristo es sabiduría para ser justificados, santificados y glorificados. Entonces, ¿cuál es el principio del temor a Jehová? Es el principio que comienza con arrepentimiento. ¿Y qué el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Qué sabiduría? La sabiduría que nos lleva a la salvación. ¿Sí me estoy explicando? No es la sabiduría. Yo quisiera tener la sabiduría de Salomón. Sí, pero su sabiduría no lo llevó a nacer de nuevo. Claro, yo sé que se salvó, pero recuerde que en ese momento nadie podía nacer de nuevo porque no había venido Cristo. Entonces es un paquete totalmente diferente. Pero aquí estamos hablando, de lo que estoy mencionando yo, es que estamos hablando del amor de Dios, de ese amor en términos de complacencia. Es decir, Él se complace en sus hijos. Uno escucha hoy, hermano, predicaciones. Dios ama a todos incondicionalmente. No, eso no es así. Sí, Dios ama en el amor de la beneficencia a todos, y a todos les da. A todos les da vida, a todos les da lluvia, a todos les da años, a todos les da luz, a todos les da. No es que en algunos no alumbre el sol, a todos les da. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. De tal manera que todos los días se levanta la misericordia sobre nosotros. Entonces, mire, Dios ha puesto una condición absoluta para la cual Él requiere que la gente venga a su Hijo, Jesucristo. Y esa condición no depende de todas maneras del hombre. Y esa condición es que todos los hombres se arrepientan, porque Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y entonces imaginen que todos ustedes son inconversos y hoy escuchan ese texto donde se dice y Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y usted se queda. Y todos se van, pero hay uno que se queda. Y dice, hermano, yo necesito arrepentirme. ¿Qué pasó? Esa persona, el Espíritu Santo, agarró esa palabra, la metió en su corazón, empezó a convencerlo de pecado y lo llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios. ¿Y los demás? Los demás escucharon y un día si no se arrepienten, puede que algunos no se van a arrepentir en ese momento y se van a arrepentir después, pero ese es el requisito que la Biblia pide, que todo hombre se arrepienta. Ok, entonces, entendiendo esto, debemos empezar entonces, ya siendo creyentes, a disfrutar del amor de Dios. Aquí es donde se separan los verdaderos hijos de todos los que se dicen cristianos. Miren, amados hermanos,
Yo no sé cómo le va a los demás pastores. No sé. Pero yo sí me asombro de los enormes problemas matrimoniales que se tienen entre muchas parejas. Porque el amor, el verdadero amor, el amor de Dios, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, no busca lo suyo. Ese es aquellos que han nacido de nuevo, todo lo perdona. Entonces déjeme que le dé una radiografía de primera de Juan así rápido, porque me quedan 10 minutos. Y entonces, déjeme que le lea así rápidamente algunas cosas que no le he leído, que necesito que usted las vea para que las oiga sobre todo, y usted vea esto que estamos hablando, porque es importante. Mire, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Eso lo está diciendo la Biblia. Pero mira esto, lo que yo le decía, antes de que lleguemos al 4, donde dice Dios es amor, también Juan dice, os he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste, eso es el Espíritu Santo, no que hay una unción especial, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Es decir, ese es el punto. Si usted realmente ha nacido de nuevo, permanece en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, ya leímos Dios es amor, pero antes de que diga Dios es amor, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, ¿a qué se refiere aquí de hacer justicia? No se refiere a descuartizar a varios, ¿no? Sí, vivir una vida piadosa. Entonces lo primero que empezamos a entender es que Dios es justo. Entonces otro pasaje que nos habla del amor de Dios dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que el amor de Dios en nosotros nos garantiza que somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Quiénes van a amar como Dios amó? Los hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Porque por esto el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hermano, yo no sé cuándo los verdaderos cristianos van a entender las mentiras de la verdadera familia de Dios. ¿Usted cree que por familia nos vamos a ir al cielo? Como el hermano Víctor de Salvo. Se va la hermana Glenda, se va Dari, Yunes, Natán, Josué, Jonathan y Elaita. No, hermano, no es así. Esto es individual, no es por familias. Ya no le gustó el mensaje, ¿no? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué ahora? Porque ahora pueden amar. ¿Y por qué pueden amar? Porque Dios los ha amado. ¡Qué verdad! Es una verdad monumental. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, nadie puede amar si Dios no lo ha amado. Porque si el amor de Dios no ha sido derramado sobre esa persona, no ama. Y entonces, hermano, ¿cómo nos enamoramos las parejas? Bueno, se enamoraron por algo que se llama amor filial. Y algunos todavía peor, se enamoraron por algo que se llama amor eros en griego. Se enamoraron de un cuerpo. Como un pseudo hermano que creció entre nosotros, que una vez en una reunión de matrimonio se me ocurrió a mí, hermano, y nunca más volví a preguntar porque me dio tanta pena. Tenía como 2 años de haberse casado. ¿Se imagina usted, hermana, 2 años de haberse casado con su esposo y comienza el matrimonio? Y le digo, contame por qué te gustó de tu esposa, qué te enamoró de ella. Y todavía le dije, ¿qué se pueda decir? Pues, hermano, a mí me enamoró que ella tocaba el piano.
¿No entendió, verdad, hermano? ¿No entendió? ¿Se entendió lo que le estaba diciendo? Pues realmente físicamente no me gustó de ella nada. Me enamoré de cómo tocaba el piano. Se hubiera casado con los dedos. Cuando le hacen una pregunta hacia usted, a su esposo, ¿usted qué quiere que le responda? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todo está en esto, mire. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor es la evidencia de que somos nacidos de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. No es el amor de la beneficencia de Dios sobre nosotros, aunque ahí está. No es el amor de la benevolencia de Dios sobre nosotros, aunque ahí está. Es el amor de que nos tomó como hijos. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Habla de santidad. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Otra vez regresa al tema, y todavía no ha dicho aquí, Dios es amor. El que practica el pecado es hijo del diablo. Así no lo estoy diciendo yo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero el amor de Dios va purificando, porque es un amor purificado. En esto conocemos el amor. Aquí lo define más. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¡Wow! Les voy a hacer una pregunta. Yo me desvelo y me desgasto por ustedes de lunes a domingo para presentarle la verdad de la palabra. Y usted por lo menos ora por mí. Claro, no me va a mentir, ¿verdad? Sí, hermano, yo viera que lloro por usted para que yo me lo cambie y traiga otro pastor. Pero no es así, ¿verdad? En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Si usted tiene bienes, si alguien tiene bienes, es para que cuando tengas necesidad los hermanos, él o ella lo dé. Qué lindo, ¿es entendiendo? Va a salir de aquí diciendo a cualquiera que Dios lo ama. No, porque usted está pecando. Amados, es lo que leímos al principio. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es el que conoce a Dios? El que ama a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese guardar, le dije en griego, significa, una cosa que significa es obedecer mis mandamientos. ¿No se ama a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Puedo probar si usted lo ama? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Orad sin cesar. Pensó que le iba a decir, ir de hacer discípulos. No, algo más sencillo. Orad sin cesar. Ya se lo he dicho, ahí aparece un viento fuerte y levanta el techo, hermano. Y una voz, orad sin cesar. Y todos caemos a ver. Un ratito va a durar eso, un ratito. Al mes se le olvidó, si no es que a la semana. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Quiénes lo pueden cumplir? Los que aman. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí está Dios, pero ya dijo que Dios es justo. Ya dijo que ese amor es para los hijos. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio del hermano. Esto no es una frase vacía. Aquí envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Vivir para Cristo. En otra palabra, morir para nosotros. Disculpen que se lo diga.
Pero el 95% de ustedes lo único que quiere es trabajar, pasear, estudiar, hermano, y ustedes no, con lo que se diga, no suspenden sus actividades, porque no aman a Dios, porque no conocen el mandamiento de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia? ¿Acaso no hay mandamientos de la creación? Y Él apartó el sábado. Él apartó el séptimo día, perdón, apartó el séptimo día, es porque reposó. Y luego le dice a Moisés que consagre ese día, que lo santifique. Nosotros no tenemos un solo día que se lo dediquemos a Dios. Y tenemos el descaro de decir: estoy trabajando. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por sus pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Es hablando de un amor qué? De un amor que da todo por aquellos que Dios ha amado. Ya me pasé. Todavía está aquí. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Todavía estoy leyendo Juan. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Pero en qué contexto? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y nosotros hemos llegado a conocer, escuche, hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Si nosotros hemos sido amados por Dios, es porque podemos permanecer en su amor. Y Él permanece en nosotros. Cierre sus ojos.